Bueno amigos, estamos conversando hoy sobre uno de los hombres más importantes de la historia, Simón Bolívar. Ya habíamos hablado un poco sobre su infancia, sobre su familia y sobre el trabajo que Simón Rodríguez hace con Bolívar y que representa una gran influencia para después tratar de alcanzar sus sueños libertadores. Simón Bolívar, de por sí, un niño rebelde, un niño con necesidad de sentirse libre y que vive, pues, digamos, una infancia y adolescencia un poco difícil, ya que mueren sus padres estando él muy joven y le toca, pues, estar representado por diferentes personas y organismos. Bueno, Sí, además de Simón Rodríguez, hay que señalar que Andrés Bello también formó parte de la formación intelectual de este personaje al cual dedicamos nuestro programa del día de hoy. Y ya tenemos con nosotros al profesor Carlos Valladares Castillo, quien es historiador, politólogo y docente de las universidades Central, Monte Ávila y Católica. En la UCB es jefe de Cátedra de Historia Económica de Venezuela de la Escuela de Administración y Contaduría. Ha colaborado en libros colectivos, revistas científicas de historia y ciencias sociales y publica frecuentemente en la prensa digital a través de El Nacional, Código Venezuela, Noticiero Digital y Venezuela Analítica. Su cuenta Twitter es @profevalla con B alta y doble L y su blog Venezuela y su historia. Bienvenido, profesor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Profesor, antes de entrarnos en materia, queremos hacer la pregunta de la tómbola cultural. Además en su presencia como historiador. Así es, para nuestros oyentes, para que comiencen a participar. Así que presten mucha atención. ¿En qué parte de Venezuela fue por primera vez Simón Bolívar reconocido como el Libertador? Un hecho que ocurrió el 23 de mayo de 1813. Repetimos, ¿en qué parte de Venezuela fue por primera vez considerado Simón Bolívar el Libertador, proclamado por el pueblo libertador? Vamos a recordar nuestros números en cabina: 263-2950, 263-4160, y además puede participar y mandar su respuesta correcta a través de mensaje de texto por el número 0424-230-2470. Bueno, profesor, yo quiero comenzar este conversatorio con usted tomando en cuenta una publicación que realizó la BBC de Londres en el año 2011, en la que reconoció a Simón Bolívar como el héroe más prominente del siglo XIX. Entre parte de sus publicaciones dicen que Bolívar, con tan solo 47 años de edad, peleó 472 batallas, siendo derrotado solo 6 veces, y participó en 79 grandes batallas con el riesgo de morir en 25 de ellas. Además consideran que no liberó 5 sino 6 naciones, que fue jefe de Estado de 5 naciones y cabalgó con la antorcha de la libertad una distancia lineal de 6.500 kilómetros, que corresponden aproximadamente a media vuelta a la Tierra. Pero además de esto mencionado, también lo comparan con Aníbal, Napoleón y Alejandro Magno, en el que dicen que recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble de Alejandro Magno. Y además que sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. Además que destacan que Bolívar nunca conquistó, sino que liberó. Y todo esto hace que consideren a Bolívar como el hombre del siglo XIX. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, la verdad es que nadie puede dudar de la importancia de Simón Bolívar en el siglo XIX, aunque bueno, yo lo veo así como fuerte, como el hombre más importante. Quizás en Europa dirían que la influencia de Napoleón sería fundamental, y bueno, y América no es el mundo, y mucho menos en esa época. Pero bueno, sin duda está entre los más importantes del siglo XIX, eso nadie lo puede negar, y eso hay que reconocerlo, sin duda alguna. Pero yo quería antes de que comenzaran a hacer el programa, que yo no soy especialista en Simón Bolívar, no es mi línea de investigación. Mi línea de investigación es el personalismo político y la democracia, o sea, este conflicto entre estos dos factores.
Pero yo tengo varios años dedicado a la independencia y especialmente en la independencia a los caudillos. Y obviamente la persona que trata la independencia de Venezuela no puede dejar de estudiar a Simón Bolívar. Pero no es mi área fundamental, o sea, Simón Bolívar no es el tema fundamental. Pero obviamente yo creo que todo historiador debe saber, incluso yo creo que todos los venezolanos somos especialistas en Simón Bolívar de alguna manera. Después Además, hablaremos de eso. sí, además, en función a lo que usted señala y la línea de investigación y por supuesto el preámbulo que señalaba Andreina, se puede hablar del culto a Bolívar, ciertamente, ¿no? Esa construcción de una personalidad y sobrehumana sobre la base de hechos, estamos claros, pero siempre se tejen leyendas y ahí hablamos entonces lo que usted hace la referencia a los personalismos y democracia. Sí, una de las cosas, bueno, yo creo que todos los venezolanos, y más en estos tiempos, debemos preguntarnos, pues yo digo por tres temas. O sea, yo creo que los problemas que vivimos los venezolanos hoy en día pasan por preguntarse y por tres temas fundamentales. O sea, ¿qué debemos hacer con el Estado? ¿Qué debemos hacer con el petróleo? ¿Y qué debemos hacer con Simón Bolívar? O sea, yo creo que eso son las tres preguntas fundamentales. O sea, yo creo que cuando la gente dice, no, los problemas salen por una persona, porque desaparezca una persona, porque desaparezca un gobierno, porque... No. Hay que resolver estos tres problemas. Estos son, si salen las otras cosas, no se resuelven los grandes problemas de Venezuela. Yo creo que estos son los tres problemas que todo venezolano debe preguntarse. Y este programa está en la tercera pregunta, ¿no? Sí, un poco, y yo quiero tomar dos frases, o si se quiere, dos descripciones de dos historiadores también. Uno, Carrera Damas, que señala a Simón Bolívar como el personaje imposible, y otro, Manuel Caballero, que lo refiere al país como huérfano. Y ahí entramos en dos de los puntos que usted habló, el Estado y Simón Bolívar. Y a propósito de que pareciera, y así los historiadores parecen coincidir en reseñar, que la República quedó huérfana y el venezolano construyó entonces todo un super personaje para ampararse en él. Bueno, una de las cosas cuando yo decía que era qué hacer con Simón Bolívar es qué hacer con el culto a Simón Bolívar. Porque nosotros debemos preguntarnos como venezolanos, ¿existen otros países que se le rinda tal culto a una sola persona? Una pregunta más fuerte, ¿Venezuela se reduce a Simón Bolívar? O sea, no hay otro venezolano más importante que Simón Bolívar. Simón Bolívar es muy importante, pero Manuel Caballero hablaba, o sea, todo, aunque creo que eso lo decía Manuel Caballero, pero él decía que también, eso creo que era Carrera Damas el que lo había dicho, o sea que los venezolanos tenemos un tope, o sea, no podemos pasar a Simón Bolívar. Y poco a poco, a lo largo de nuestros 2 siglos de república, se ha ido creando un culto pasó de un culto a una religión, y una religión significa que hay un Dios. Y entonces, claro, cuando uno critica a ese Dios, uno pasa a ser hereje. Y los herejes en una especie de cultura así medieval, o sea, viene la Inquisición y bueno, nos queman en la hoguera, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, o sea, hay que preguntarse a los venezolanos, ¿por qué todo tiene que tener el nombre de Simón Bolívar? La moneda, el nombre de nuestro país, República Bolivariana de Venezuela, bueno, una de las mejores universidades de Simón Bolívar, el aeropuerto, todo se llama Simón Bolívar, el estado más grande de Venezuela se llama Bolívar, todo se llama Bolívar. Entonces, realmente, eso está bien, eso es sano como república. O sea, los republicanos tenemos que tener un culto, empezando por ahí un culto, o sea, no somos un estado laico con libertad de culto, entonces cada quien en su ámbito privado tiene su culto. Por ejemplo, yo soy católico, mi Dios no es Simón Bolívar, mi Dios es Jesús. Entonces, hay que preguntarse, y bueno, los musulmanes será Alá, y así seguimos hablando de otras religiones, ¿no? Entonces hay que preguntarse eso, todos los venezolanos tenemos que preguntarnos eso. Yo creo que en un aniversario, en una efeméride que viene, que es la del 17 de diciembre de la muerte de Simón Bolívar, yo creo que más que recordar a Simón Bolívar en el sentido de su historia, que ya creo que bastante sabemos de eso, es preguntarnos, ¿estamos haciendo bien? ¿Realmente es bueno el culto a Bolívar? Yo pienso que no. Interesante reflexión y antes de continuar vamos a escuchar música y ya regresamos.
y era nuestro muy recordado Rubén Blades, Sin tu cariño, uno de los temas favoritos en este programa y nos los piden mucho los oyentes. Amigos, hablando hoy de Simón Bolívar con el invitado, profesor Carlos Valladares, conversábamos antes de la pauta musical sobre ese culto que se realiza pues sobre el libertador Simón Bolívar, que sin duda fue la punta de lanza para liberar no solo Venezuela, sino otras 4 naciones más, 5 naciones más en Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador, y estamos, digamos, en un país en donde todos los estados, todas las calles, nuestra moneda, el nombre de Venezuela, recibe el apellido de Bolívar. Y en algunos casos pues puede ser considerado un excesivo culto, según comenta el profesor Valladares. Profesor, en la época de Bolívar se vivió lo que se llama la clase mantuana, ¿ok? ¿Qué características presentaba esa parte de la población? Okay, bueno, primero que todo hay que decir que los mantuanos ya desaparecieron. Eso es como una especie en extinción, ya se extinguió para cualquier aclaratoria actual, ¿no? Sobre los mantuanos, podemos decir, deben de recordar que eso se le llamaba por el manto que usaban las mujeres, ¿no? Entonces una de las cosas que uno tiene que decir, quizás eso es uno de los logros de la independencia, es que estoy un poco exagerando, pero sí, ¿no? O sea, es el tema de la igualdad en el sentido de que todos podemos usar lo que querramos. Antes el vestido, o sea, el vestir estaba regulado. Entonces no todo el mundo podía vestir de una manera, ¿no? Entonces, claro, había el lugar donde estábamos en los eventos públicos. Entonces todo eso en la época colonial de Venezuela, que se llama, algunos mal llamada colonial, podríamos decir hispánica, los mantuanos era la clase dirigente, pero no diríamos clase alta, porque algunos dirían ni siquiera es una clase, es una especie de estamento, y algunos dirían que incluso llega a casta, porque los criterios donde el que era mantuano tenía que ser de un origen étnico determinado, o sea, tenía que ser blanco, pero no blanco cualquier blanco. Por ejemplo, Francisco Miranda no era mantuano, porque era un blanco, lo que llaman blanco de orilla, podríamos decir hoy en día un blanco chimbo. Un blanco, en cambio hay que ser un blanco auténtico. Un blanco, que no era tan blanco. Y incluso con rasgos, de alguna manera, un nivel digamos, de hidalguía o nobleza, ¿no? Incluso ellos compraban, aunque hubo pocos nobles, pero que después compraban sus títulos. Esto, sin duda alguna, sabe 1000 veces más que yo la profesora, la historiadora Inés Quintero, que sí es una especialista en esta materia fundamental de los estamentos sociales. Pero los mantuanos era la clase dirigente, el grupo social dirigente, el estamento dirigente de la colonia. Y claro, ellos, por esos elementos, ellos estaban ahí por una cuestión no solo económica, no se equivoque la gente, no son solo los ricos, tienes que ser rico con una específica características raciales, o sea, es una estructura social racista, y era un estamento, o sea, tenías una función en la sociedad. O sea, tú eras mantuano porque tenías una cantidad de esclavos, tú eras mantuano porque dirigías la sociedad. Elías Pino habla de que son los padres de la sociedad. O sea, la sociedad es vista como dos grandes grupos. O sea, están los padres, que son los mantuanos fundamentalmente, y está la masa, que las constituciones sinodales llamaba ahorita olvidé, promiscual, o sea, era la masa desordenada, infantil, que no se sabía gobernar y como unos niños. Entonces son los mantuanos, los padres de la sociedad. Esa sociedad mantuana descrita por Humboldt y Ábalos, que además, como usted señaló, eran los que producían el cacao, el añil, el café y todos esos productos de la época tenían el monopolio en la producción también, por eso servían como pater familiam de toda la sociedad venezolana. Y que hay que decir que Bolívar se rebeló también entonces contra ese sistema, es decir, no fue una insubordinación, si se quiere, nada más desde el punto de vista frente a la corona española, sino también frente a una sociedad de la cual él pertenecía, pero que su formación le hizo rebelarse.
Hay que tener cuidado, eso es discutible, no es Ajá. que ser, porque nos Por eso lo han planteo. generado la idea Ajá. de que el Bolívar se rebeló contra los mantuanos y contra la colonia. Es verdad, obviamente que se rebeló porque se está buscando la separación de España, pero sobre todo la creación de una república. Y una república tiene una condición de igualdad, ojo, no la igualdad económica y más que todo, no la igualdad económica, sino la igualdad social, es decir, que no nos discriminen por raza, sino que el mérito nos permita establecer quién está arriba y quién está abajo. No está estableciendo la igualdad de que todos vamos a ganar lo mismo, No, una todos vamos a igualdad tener la frente misma a la propiedad, ley. sino que una igualdad ante la ley. Esa es Ujú. la igualdad del liberalismo. Eso es lo que planteaba. Ese es el principio republicano. Y eso es revolucionario, sin duda alguna. Y contra eso Bolívar está... Pero hay gente que piensa, historiadores que dicen, no, Bolívar era... Bueno, esto lo dice uno de los críticos de Bolívar de la época, decía... en el discurso era la democracia. Pero en el corazón estaba la aristocracia. O sea, él seguía siendo de alguna manera un aristócrata, un mantuano. Una Y uno lo república puede ver. de Platón. Exacto, de alguna manera así, ¿no? Entonces, él decía, por ejemplo, el trato con las mujeres, el trato con su familia, era el de un mantuano. Y él no cambia su visión del ejército, o sea, los mantuanos estaban llamados a dirigir la sociedad. O sea, ¿quién hizo la revolución independentista republicana? Los mantuanos. Entonces ellos, claro, después se empieza... ¿Y quién estuvo en contra? Seamos sinceros, esto es una cosa que siempre se oculta. O sea, el pueblo entendido como mayorías. El pueblo entendido como las mayorías, los pardos, los negros, los esclavos, los indígenas, todo eso estaba en contra. Esos amaban al rey, adoraban al rey. Es después, y es que acaso no siguieron a Boves. Hoy en día se ha estado hablando mucho recordando a Boves, ¿no? Porque se cumplieron 200 años de su muerte en la batalla de Urica, el 5 de diciembre. Podríamos decir, los mantuanos fueron los que dirigieron, y ellos pensaban que una vez hecha la república y la independencia, ellos se iban a mantener gobernando. Entonces, Bueno, vamos a cumplir con unos compromisos con la radio y ya regresamos con más y con nuestra tómbola cultural. A continuación, bloque de promociones y publicidad de Radio 1 1340 AM. Béisbol profesional, sábado 13 de diciembre, en el José Pérez Colmenares de Maracay, Tigres de Aragua, Caribes de Anzoátegui, 5 de la tarde, la antesala, 5:30, béisbol. ¡Vamos, tribu! Venezuela en verso y canción, programa donde se canta y se cuenta todo lo que hay que cantar y contar de Venezuela. Versos, leyendas, coplas y canciones con su majestad de la declamación y orgullo de nuestro genuino folclor, Ramón Sanabria. Libreto y dirección, Isabel Serén. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por los 1340 AM de Radio 1, la emisora que uno quiere.
Y regresamos, amigos, hoy en nuestro programa hablando de el libertador Simón Bolívar. Vamos a recordarles la pregunta de nuestra tómbola cultural de hoy. ¿En qué parte de Venezuela fue por primera vez Simón Bolívar reconocido como el libertador? Un hecho ocurrido el 23 de mayo de 1813. Pueden llamar por los números en cabina 263-2950, 263-4160 o mandar un mensaje de texto con la respuesta y su nombre al 0424-230-2470. La premiación por la cual usted está participando es una recarga de 1.000 bolívares a su teléfono celular, no importa cuál operadora sea ni de qué parte de Venezuela esté usted llamándonos. Bueno, estamos aquí con el profesor Carlos Valladares, venimos hablando sobre distintos puntos sobre Simón Bolívar, el culto al libertador que se da en Venezuela, y hablábamos pues antes de la pausa comercial y la canción de los mantuanos. Pero tenemos una llamada al aire. Vamos a incorporar a un oyente. Sí, muy buenos días. Buenos días, licenciada Andreina. Ah, ¿cómo está? Esa voz. Voz de la Habla radio. Silvio Castellanos. Esa voz es de mi amigo, el productor Silvio Castellanos. ¿Cómo estás, Silvio? Muy bien, qué muy alegría bien. escucharte. Hace rato mencionábamos tu programa, tu espectacular programa de los lunes de 10 de la mañana, Gerencia Pública. Gerencia Pública. Bien, Así muy es. bien, que haya cada vez mayor audiencia. Así es. Así es. Bueno, amiga, no, quería hacer unos brevísimos comentarios, porque he venido escuchando pues el programa sobre Bolívar, algo así, quería comentar algo como para tratar de desmontar muchos mitos que se ciernen pues alrededor de la vida de Bolívar y de su vida política y militar, pues. Silvio, ¿cómo estás? Hola, amiga, ¿cómo te va? Tenemos también aquí en el estudio todavía nuestro profesor invitado Carlos Valladares, que también va a compartir con nosotros su participación. Ah, qué bien, maravilloso. Okay. Bueno, quería hacer unos comentarios, no sé si es el momento. o- Sí, no, cómo no. no, siempre es el momento. Ok, bueno, mira, quería decir en primer lugar que hay que desmontar el mito, por ejemplo, de que el 19 de abril, nosotros declaramos una independencia de España, cuando realmente declaramos fue una independencia de Francia, porque Francia había invadido España, y nosotros ya no queríamos nada con Francia. Es más, se conforma la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. En ese momento seguíamos siendo monárquicos, y no como se le quiere hacer ver a la gente que nosotros ahí declaramos la independencia y íbamos a ser un país libre. Eso no es cierto en realidad, pues. Al año siguiente, en 1811, en 1811, cuando renuncia Fernando VII en Bayona, es cuando queda servida la mesa para que nosotros los venezolanos declaremos o firmemos el acta de independencia el 19 de abril, el 5 de julio, independizándonos tanto de Francia como de España. Fíjense que con posterioridad mandan a Monteverde a recobrar las colonias, una vez que España retoma pues su poderío en su tierra. Ese es un mito que hay que hacerle ver a la gente, ¿no? Que hay que desmontarlo y decirle la realidad a la gente. El segundo mito que le quieren hacer montar a la gente también, que le montan a la gente, es que Bolívar es el protagonista del 19 de abril y del 5 de julio, cuando tampoco eso es cierto. El verdadero protagonista, el héroe intelectual o los héroes intelectuales del 19 de abril y el 5 de julio se llama Juan Germán Rocio y Francisco de Miranda. Juan Germán Rocio es el ideólogo de todo el movimiento, creador de la democracia en Venezuela. Él con Francisco Isturi, Francisco Isnardi, Domingo Peñalver y Francisco de Miranda, cuya constitución es la que prevalece después del 5 de julio, son los verdaderos héroes de de ese movimiento independentista. Luego Miranda es quien tiene el mando absoluto para pelear contra Monteverde, y se pierde la Primera República también, principalmente por la pérdida del fortín de Puerto Cabello que estaba en manos de Bolívar. Entonces, esas cosas hay que hacerlas ver, y nada de esto le quita la gloria a Bolívar, pero tampoco hay que poner en la historia de Bolívar cosas que no son.
Bueno, Eso como que comentábamos quería- con el profesor sobre Bolívar, y el profesor hacía alusión al culto que se le hace a nuestro libertador en, digamos, en muchas cosas, como en ningún otro país se hace, pues a algún héroe de la patria. Profesor, ¿qué comenta usted sobre este? Bueno, primero que todo saludar al señor Silvio, muchas gracias por su intervención y bueno, yo estoy de acuerdo con usted en todo, casi todo, o sea, lo que ha dicho. Hay un pequeño errorcito que es que dice que Fernando VII renunció después del 19 de abril, es en 1808 realmente, o sea, cuando se da el 19 de abril él ya había renunciado al poder, bueno, obviamente obligado por Napoleón, ¿no? Solamente eso, pero todo lo demás estoy plenamente de acuerdo, o sea, esos son unos mitos que se han establecido en la historia y que hay que de alguna manera superar, ¿no? Y dar el mérito a otros, porque esa es la cuestión del culto, o sea, el culto hace que la historia de la independencia, incluso la historia del país, se reduce a una sola persona, cuando hay otros héroes, cuando hay otras personas importantísimas, y especialmente que son héroes que son no tanto, digamos, Francisco Miranda, sino los civiles, como dijo Juan Germán Rosso. Hay que rescatar la figura de Juan Germán Rosso. O sea, Juan Germán Rosso, yo no sé si ustedes saben, no está en el panteón, o sea, él No es- sigue en la capital de Cúcuta. Entonces, es una persona tan importante y es un civil. Entonces, si la mayoría de los venezolanos somos civiles, ¿por qué no rescatar a los civiles en nuestra historia? Eso es lo que se dice, o sea, ¿por qué no rescatar la idea de que fue una lucha colectiva, una lucha de un conjunto de personas y no una lucha de una persona? Esa es la crítica. Sí, Sí, es que sí. de hecho es así y parte además de la intención de este programa, por supuesto, a propósito de celebrarse el 17 de diciembre, 184 años de su muerte, es conocer y llevar a los oyentes también diferentes puntos de vista sobre la historia, pero siempre rescatando lo que se señalaba acá. El proceso de independencia primero fue un proceso, no fue algo que se logró de un día para otro, y además se necesitó la participación de muchas personas de manera conciliada. Lo que sí sabemos, y es parte también de lo que hemos comentado un poco, y es que ese proceso de independencia y finalmente la primera, la segunda, la tercera república, el venezolano, si se quiere, quedó probablemente no lo suficientemente listo para asumir lo que era conducir su propio destino, y parte de lo que se hizo necesario fue construir una figura que uniera a todos los venezolanos, como usted señaló, que era una sociedad venezolana con diferentes particularidades, un poco eso, ¿no? Sí, bueno, yo quiero decir que lo que yo he estado diciendo no es que yo me lo he inventado, ¿no? Esto es un trabajo de colectivo, también podemos decir, pero hay unas figuras, ¿no? O sea, hasta Carrera Dama, Manuel Caballero, Elías Pino Iturrieta, Luis Castro Leiva, Diego Bautista Urbanés, o sea, pare usted con Tomás Estraca, que hizo de alguna manera en su último libro, La épica del desencanto, bueno, ese no es su último libro, pero el libro del 2009, una recopilación de esto que él llamó la rebelión de los historiadores en contra de Bolívar, ¿no? Pero no es una rebelión contra, o sea, como decir, odiamos a Bolívar, sino que no, podemos decir, odiamos que la historia se reduzca a una persona. Reconocemos los méritos de Simón Bolívar indudables, de su liderazgo, de su esfuerzo, de su sacrificio, pero no podemos generar un culto, no es Dios. O sea, somos un Estado laico, somos una república. Y la república, si vamos a construir una república, tenemos que ser ciudadanos. Y los ciudadanos no se hacen con un culto a una persona. O sea, los ciudadanos se defienden ellos solitos. Bueno, así es, además que Así es. sin duda un solo ser humano no es capaz de liberar 5 naciones, ni es capaz de lograr lo que es el desprendimiento de la corona, si no es acompañado de muchísimas personas más y de muchas mentes más. Estuvieron allí participando y diseñando toda una serie de estrategias para lograr libertar Venezuela y América del yugo español. Profesor Carlos Valladares Castillo, muchísimas gracias por su participación el día de hoy, por compartir su tiempo, sus conocimientos con nosotros y por supuesto con todos los oyentes, una labor pedagógica muy importante. Igualmente, Silvio, tu participación muy valiosa como siempre. Gracias. Gran, bueno, estudiador de analista de todo lo que es la historia de Venezuela, del porqué de las cosas, porque en una conversación que tuve ayer contigo, bueno, te sabías hasta la historia de las hermanas, de los sobrinos, de los tíos, de Sí, toda la sí. familia Bolívar. Y de verdad que sería interesante tenerte también aquí en un programa para hablar de sus anécdotas que, bueno, que nadie conoce y nadie estudia, sino personas como
como tú y personas como el profesor Valladares, pues que buscan más allá de lo que los libros de historia enseñan. Sí. Muchísimas gracias, Silvio. Bueno, a tu orden, pues, y cualquier cosa, estoy a tu orden siempre para comentarios, anécdotas, que me encantan las anécdotas. Ay, sí. Dile al profesor Muchos saludos, Silvio. la anécdota del vals de los generales, también que muy, muy notoria, pues, en la vida de Bolívar. Y nada más quiero hacerte un comentario final, pues. El hablar de Bolívar de carne y hueso no le quita su gloria militar, no le quita la gloria de haber liberado, pues, o libertado a todos estos países del sur. De eso estamos seguros. Pero Muchísimas hay gracias. Sí. tienen que también tener conciencia todo el mundo de que Bolívar en sus inicios pensaba más en el centralismo que en una democracia, y decir que Bolívar era un demócrata a carta cabal desde el inicio no es cierto tampoco. Son dos cosas distintas. La república es una Exacto. cosa y la democracia es otra. Exacto. Profesor Bueno, esas Valladares. cosas hay que verlas. Bueno, gracias pues por haberme oído un ratico. No, Sí, no, gracias a ti. gracias a ti. Puedes seguirnos oyendo. Profesor, quisiéramos por favor que le dé a nuestros oyentes sus cuentas, Twitter, donde Ok. pueden ubicarlo. Bueno, muchísimas gracias. Mi cuenta Twitter es Profe Valla. Ese Valla no es con B pequeña ni Y, no, es Valla de mi apellido, que es B alta y doble L. Y mi blog es Venezuela y su historia. Ustedes ponen en Google Venezuela y su historia, la segunda cuenta, porque es en Blogspot, sería mi cuenta. Yo quería, disculpa, abusar un poco de la radio y decir, por ejemplo, esto de la construcción de la república, que hacemos los ciudadanos poco a poco, es ese trabajo de día a día, poquito a poco. Y yo quería dar como una especie de saludo hoy. En este momento se está ordenando un buen amigo que ha vivido toda su carrera como seminarista, que se llama Silverio Osorio, allá en Maracaibo. Entonces, bueno, yo quería felicitarlo aquí. Disculpen que abusé de Claro este espacio, que sí, no. pero esto es una tarea de la gente que trabaja calladito, poco a poco. Así se hace república. Poco a poco, calladito, como Día a día, día como a este día. programa, día a día. El profesor está en su casa cuando quiera venir, participar. Y muchísimas gracias por darnos este punto de vista que muy pocos conocemos y que se hace interesante cuando escuchamos algo que no es lo que estamos todos acostumbrados a conocer y a saber, y también tener un criterio de otras posiciones o de otros puntos de vista en particular. Y hoy, hablando de nuestro libertador Simón Bolívar, pues vale la pena destacar todo lo que usted comentó el día de hoy. Muchísimas gracias, Y el profesor. aporte además de Silvio, muy importante. Bueno, vamos a seguir disfrutando de buena música y ya regresamos con más.